leerlo todo. O sea, aunque tú lo leas, él lo tiene que repetir. Empezamos el acto de formulación. Prometéis por vuestra presencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de la con lealtad y verdad de guardar las posiciones como normas del Estado. Empezamos este pleno ordinario del 27 de septiembre. En primer lugar, aprobación de las actas de la sesión ordinaria de 26 de julio, sesión extraordinaria y urgente de 6 de septiembre y sesión extraordinaria y urgente de 11 de septiembre. ¿Algo que decir? ¿Tienes que decir algo sobre las actas? Vale. El señor secretario tiene la palabra para decir algo de las actas. Sí, simplemente que se ha procedido a la concesión de una de las actas porque se había omitido dos partes. Entonces, agradecimiento a Jaime por la apreciación, se dio cuenta de eso, y hemos procedido a su rectificación. Por lo tanto, las últimas actas que habéis recibido es ya rectificada conforme al error que se había producido en un salto que no había producido en el videoacta. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Gracias. Comunicaciones. Bueno, se supone que se aprueban las actas. ¿Algo sobre, perdón? Sobre las actas. ¿Votamos? O por asentimiento. ¿O por asentimiento? Sí, asentimiento. Por asentimiento quedan aprobadas. Segundo punto, comunicaciones. Sí. Primera comunicación. Informe del señor interventor sobre el seguimiento del plan de ajustes relativo al segundo trimestre del ejercicio 2018. Informes trimestrales remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y resguardo de la firma electrónica realizado el 27 de julio del mismo año para la remisión de dicha información al Ministerio. Segundo comunicado. Resolución de la Alcaldía de 7 de julio del presente año, acordando la revocación de competencias delegadas al tercer teniente de alcaldesa por resolución del 23 de octubre de 2015. Desde el 13 hasta el 17 de agosto de 2018 y delegándose en el cuarto teniente de alcaldesa dichas competencias. Tercera, resolución de Alcaldía de 17 de julio del mismo año, acordando la revocación de competencias delegadas en el cuarto teniente de alcaldesa por resolución del 23 de octubre de 2015, desde el 20 hasta el 28 de agosto del mismo año, y delegándolas en el tercer teniente de alcaldesa. Cuarta, resolución de Alcaldía de 20 de julio del mismo año, acordando el levantamiento de la orden de desalojo adoptada por resolución de 4 de octubre del 2017 sobre vivienda en calle Hermano Adrián, procediendo al realojo de la misma. Quinto, resolución de Alcaldía de 12 de septiembre del presente año, acordando el desalojo de vivienda cita en el edificio calle Nuestra Señora del Buen Consejo, hasta tanto no se ejecute el apuntalamiento del hueco de escalera y ordenando a la comunidad de propietarios del edificio proceda a dicho apuntalamiento. Siguiente comunicado. Escrito del Grupo Municipal Socialista comunicando la designación de los vocales propuestos para la Comisión Especial del Pleno del Control de Servicios Públicos. Siguiente. Escrito el Grupo Municipal Popular comunicando la designación de los vocales propuestos para la Comisión Especial de Pleno de Control de Servicios Públicos.
Y, por último, las resoluciones de alcaldía número 5.351 a la 6.704, dictado en el periodo comprendido entre el 24 de julio y el 26 de septiembre, ambos inclusive. Nada más. Muchas gracias. Sí, señor Saldaña. Nos gustaría tener acceso de las comunicaciones que ha leído el señor secretario a las delegaciones de competencia y a la del informe de seguimiento del plan de ajuste, para poder verlas ahora. Gracias. Pasamos al punto número 3, proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública e interés social del complejo medioambiental de Bolaños. Tiene la palabra el señor Camas. Buenos días. El asunto que traemos a pleno es el proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública e interés social de la ampliación del complejo medioambiental de Bolaños. Sito en la carretera del Portal, registral 2304, dentro del término municipal de Jerez de la Frontera. Se propone al excelentísimo Ayuntamiento y al Pleno la aprobación del proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública e interés social de la ampliación del complejo medioambiental de Bolaños, sito en la mencionada carretera del Portal en Jerez, promovido por la entidad Beninsur Sociedad Anónima. La propuesta presentada trata de ampliar el citado complejo medioambiental existente y con ello se pretende ampliar una industria consolidada para continuar con su actividad convencional, así como para poder poner en práctica nuevas y novedosas tecnologías en el tratamiento de residuos en línea con el Horizonte 2020, que trata sobre los recursos para reciclar, reutilizar y recuperar las materias primas. Y la Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030. A nivel conceptual, el objetivo de la ampliación es dar servicio de gestión y operación a los residuos que llegan al complejo medioambiental de otras actividades domésticas, comerciales e industriales y de la planta de clasificación y compostaje de las calandrias, anexas al complejo industrial medioambiental Beninsur Sociedad Anónima. Por todo ello, sobre la base de las circunstancias y las consideraciones mencionadas expuestas, se propone al Ayuntamiento Pleno que acuerde, primero, aprobar el proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública e interés social de la ampliación del complejo medioambiental de Bolaños, sitio en la carretera El Portal Jerez, dentro del término municipal de Jerez de la Frontera, promovido por la entidad Beninsur Sociedad Anónima, el cual está sometido a las obligaciones y condiciones establecidas en los artículos 42.5, 52.4 y 5 de la LOUGA. Y, en segundo lugar, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1f, también de la referida LOUGA. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, el Partido Popular va a votar a favor, ¿no? Entiendo que como la mayoría de los grupos, entiendo porque estamos hablando de una actuación positiva y además una actuación a la que se ha vinculado hace unos meses o hace menos de un mes una posible incluso huelga de los trabajadores, precisamente porque no se permitían unas mejoras en las instalaciones. Pero simplemente, sin querer entrar en ningún tipo de debate, en cierta manera de discusión, ¿no? Leyendo el expediente hay una cosa que no solo a nosotros, sino yo creo que a todos los jerezanos nos llama la atención, ¿no? El expediente se solicita el 11 de enero del 2017. Sí, el 11 de enero del 2017 hay una solicitud de información, no de información, una solicitud de tramitación del proyecto de ampliación del complejo medioambiental adjuntando el proyecto en papel y en CD. 11 de enero del 2017. Estamos a 27 de septiembre del 2018. No hay que hablar más de que algo no está funcionando bien. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Ah, perdón. ¿Qué? Sí, claro, puede cerrar si quiere. Señor Camas.
Yo no solamente comentar de que el hecho de, primero, agradecer a la empresa la implicación que tiene con la ciudad y con la mejora de sus instalaciones, que cuando se presentó este proyecto, ya en el tiempo, no en el 11 de enero de 2017, sino con anterioridad, ya este proyecto lo habíamos hablado con la empresa, que tenía intención de hacerlo, y lógicamente hemos cumplido con los procedimientos ordinarios establecidos por la ley y la ruta lógica que conlleva cualquier expediente, en este caso también, donde conlleva informes medioambientales de importancia y de valor, y por lo tanto debemos estar contentos de que el Ayuntamiento haya sido capaz de sacar esta promoción de esta empresa, la cual va a ser un beneficio muy importante para la ciudad. Muchas gracias. Señor Saldaña. Gracias, señora alcaldesa. Señor Cama, insisto, no quiero entrar en más confrontación, pero no dice usted la verdad. Y le digo por qué. Habla usted de que hay que tramitar proyectos medioambientales, estudios medioambientales y demás. Cierto, y tiene usted razón. Pero es que dentro del expediente, que yo no sé si usted lo ha visto, está precisamente el inicio del expediente en la Junta de Andalucía para esos informes medioambientales. Y la Junta de Andalucía dice: inicio del expediente en el Ayuntamiento el 11 de enero del 2017. Acuerdo municipal de inicio del expediente, es decir, desde que se solicita por el propietario hasta que el Ayuntamiento inicia el expediente, 8 de marzo de 2018. Es decir, ustedes no le han solicitado a la Junta de Andalucía el inicio del expediente de la tramitación ambiental hasta 1 año y 2 meses después de que la propiedad había presentado la documentación en urbanismo. Y por eso, una vez que en marzo se solicita, ahora estamos en septiembre aprobando el proyecto de actuación. Insisto, que tampoco hay que en este caso todos vamos a votar a favor, entiendo, y que es algo positivo, pero que algo no está funcionando bien cuando desde que una empresa solicita un proyecto de actuación en el Ayuntamiento de Jerez en enero del 2017 y según el propio informe de la Junta de Andalucía no se inicia el expediente de acuerdo municipal hasta 1 año y 2 meses después. Eso en Jerez, en el Jerez de futuro, tiene que cambiar. Muchas gracias. Señor Cama. Efectivamente, no, remitirme que el expediente se inicia en el momento oportuno, a través del cual tenemos ya la ruta de seguir adelante con el proyecto que el Ayuntamiento y desde luego este equipo de gobierno siempre está dispuesto de sacar adelante. No sé qué pretende usted con querer manchar una industria que estamos hoy celebrando que va a ampliar sus instalaciones gracias al trabajo, lógicamente, de los técnicos de esta delegación y, desde luego, siempre con el apoyo de este Gobierno, con lo cual no tengo nada más que decir, sino solo felicitarnos y agradezco también que, a pesar de que usted intente siempre ponerle una manchita a todo, pues vote a favor, evidentemente, claro, no podía ser de otra manera. Pasamos a votación. ¿Votó a favor? Aprobado por unanimidad. Punto número 4, ratificación de la resolución de alcaldía de 14 de septiembre de 2018. Señor Galván. Vamos acumulando. Gracias, presidenta. Buenos días. Tal y como comentamos en la comisión, recordaréis que solicitamos el 11 de septiembre por el Pleno Extraordinario y Urgente la adhesión al Fondo de Comportamiento para el pago de sentencias judiciales en firme, que teníamos 3 días para dar de alta en la plataforma del Ministerio dicha solicitud, que fue aprobada por el Pleno, y nos encontramos con un error a la hora de introducir los datos de la revisión del plan y, más concretamente, en la magnitud del ahorro neto. Debido a la premura, pues se hizo una resolución por parte de la señora alcaldesa que posibilitara precisamente pues la subida de esos datos sin ningún problema en la plataforma ministerial. Simplemente pues ratificar dicha resolución de modificación de la magnitud esa del ahorro neto, porque fue como se subió y se incorpora además la ratificación en el expediente. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Votamos. ¿Votó a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número 5, modificación de crédito número 2018/33.
Sí, bueno, es igual que el año anterior, exactamente, es decir, precisamente con el Fondo de Sentencias Judiciales en firme del año 2017, pues lo que traemos es la modificación necesaria para dar de alta los créditos correspondientes por la financiación del fondo, así como la aplicación en la sentencia correspondiente. Se ha quedado un total de 18.562.048,71 y, bueno, ya le digo, igual que hicimos en el año anterior, pues traemos la modificación para poder ejecutar y poder pagar la sentencia. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Votamos. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría. Punto número 6. Proposición del Grupo Municipal Ganemos sobre la situación de instalación e infraestructura del polígono industrial del Portal. Tiene la palabra la señora Ripalda. Sí, buenos días a todos y a todas. Gracias, presidenta. Hoy traemos aquí una propuesta con respecto a las deficiencias que presenta el polígono del Portal. Es por todas conocidas las mismas, como boquetes en las aceras, dificultades de acceso a las mismas, las infraestructuras deficientes, etcétera, etcétera. Y aunque sabemos del contacto mantenido del Ayuntamiento con la delegada de Estado de la zona franca, entendemos que esto es solo un primer contacto. Es un contacto de inicio, un diálogo de inicio que, bueno, donde no se ha cerrado nada en firme y que, bueno, es un contacto exploratorio que no da respuestas a los empresarios y empresarias y comerciantes de esta zona, de este polígono. Con lo cual, planteamos la siguiente propuesta al Pleno. El conflicto del pasado año entre el Ayuntamiento de Jerez y la zona franca con motivo de la pérdida de fondos del marco operativo FEDER 2007-2013 concluyó con la paralización de las obras de reurbanización. Estas aún no se han retomado y todo sigue en un preocupante estado de stand-by. Ya en abril del pasado año presentamos una pregunta al Pleno, mejor dicho, una interpelación, para dar luz en este asunto y poner de manifiesto todas las carencias de las que adolece uno de los polígonos empresariales de nuestra ciudad con más actividad económica y capacidad de empleo. El cambio de gobierno en la zona franca invita a exigir a ambas administraciones una actuación integral en la zona que recupere tanto el proyecto de reurbanización como la ampliación en otros ámbitos, tales como la seguridad y la higiene, que también son carencias que se presentan muy fuertes en este polígono. Desde Ganemos Jerez entendemos que estas demandas no se pueden dilatar más en el tiempo, hay que actuar ya. Hemos visitado la zona, hablado con varios empresarios del Portal, intercambiado impresiones, conocido necesidades y todo esto nos ha llevado a concluir y comprobar el estado manifiestamente mejorable de las calles, su infraestructura y sobre todo del alumbrado y de la limpieza. Ayuntamiento y zona franca no deben seguir echándose la culpa de la mala gestión de los fondos para que al final la casa se quede sin barrer. Esto lo están pagando cada día la gente que va a trabajar y tiene sus negocios en un lugar cada vez más deteriorado. Por todo ello proponemos los siguientes acuerdos. Con el objetivo de activar actuaciones de mejoras que doten de mejor presencia e infraestructuras al polígono. Instamos a Zona Franca a realizar una actuación integral retomando el proyecto de urbanización inicial no finalizado. Instar a Zona Franca a que la gestión llevada a cabo esté coordinada con el Ayuntamiento de Jerez para evitar incidencias burocráticas y administrativas que ralenticen los plazos. Lo que queremos no solamente es un contacto inicial, que nos parece bien ese diálogo aperturado, sino que haya soluciones, compromisos cerrados y fechas de inicio para que todo esto se ponga en marcha ya. Porque estamos hablando de un polígono, el polígono del Portal, un polígono donde mueve la gran masa comercial y empresarial de Jerez de la Frontera, de nuestra ciudad. Y queremos que todo esto se haga, como bien decía la noticia que hemos leído en el diario de Jerez, con transparencia, solvencia y rigor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Una cuestión de orden. Las intervenciones de algunos compañeros prácticamente no se escuchan. Digo, porque ahora ha intervenido la señora Ripalda y prácticamente no hemos oído nada. Digo, por si se puede solucionar, porque es que es difícil. Está ya en vía de solución, ¿vale? El tema es que, os lo digo, según la empresa tienen que levantar el suelo de este salón y hemos esperado que pase el pleno y si al mes siguiente no llegamos, celebraremos el pleno en otro lugar. Vale.
Bueno, con respecto a la propuesta de los compañeros de Ganemos, que entendemos que procede perfectamente a añadir varias cosas. Si es que no las ha comentado ya la señora Ripalda y no las hemos oído. En primer lugar, estamos hablando de la mayor superficie industrial de la ciudad y una de las mayores de toda la provincia de Cádiz, que coincide también con el acceso sur de la ciudad. Y basta con darse una vuelta por el polígono para ver el lamentable estado en el que se encuentra. No solo porque estén pendientes esas obras de urbanización, porque las que se empezaron se hicieron, a nuestro entender, sin orden ni concierto. Y porque a todo ello tenemos que sumar el estado lamentable que presenta en cuestiones como la iluminación, con zonas que están absolutamente a oscuras, la limpieza e incluso una cuestión que creemos que es importante y que lanzamos aquí para que la tengamos en cuenta, y es la salida y la entrada al mismo polígono. Estamos hablando de que al llegar a Jerez nos encontramos una rotonda de solo 2 carriles y los atascos que se forman en las horas punta, en torno a las 1:30, a las 2 de la tarde, en el polígono industrial, de trabajadores que tienen que abandonar el polígono para ir a casa, pues los atascos son muy importantes. Y esta es una cuestión a la que también deberíamos de dar solución. Insisto, el problema del polígono industrial del Portal es el problema de Jerez, una ciudad que aspira a recuperar buena parte de su tejido industrial, pero que tiene un polígono industrial, el más importante, insisto, de la ciudad, en un estado de dejadez y abandono preocupante. Si queremos que las empresas se instalen en esta ciudad, tenemos que crear las condiciones. Entendemos que no es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Jerez, también somos conscientes de ello, pero el Ayuntamiento de Jerez, en la parte que le toca, tiene que dar pasos hacia adelante para corregir, insisto, esa situación de abandono en la que se encuentra el polígono. Sobre este asunto, lo cual tendremos oportunidad de tratarlo convenientemente. No cabe ninguna duda que para el Gobierno es una preocupación desde el primer momento habernos encontrado con las instalaciones del polígono del Portal en la situación en la que nos lo hemos encontrado, y tiene una solución pues que esperemos que ahora sea posible. Como más adelante pues informaré a este Pleno. Pero yo creo que es importante en este momento narrar cronológicamente lo acontecido para que podamos todos entenderlo. Voy a intentar ser lo más breve posible porque el informe es amplio, para no aburrir y también ser lo más concreto. Pero sí hay que decir que este expediente se inició en noviembre del 2014 y fue suscrito por el excelentísimo Ayuntamiento de la Frontera y el Consorcio de Zona Franca de Cádiz, el convenio, con objeto de llevar a efecto la mejora integral del polígono industrial del Portal. Las actuaciones a realizar fueron recogidas en un proyecto denominado Reurbanización de la infraestructura y dotación del polígono industrial El Portal. Fue redactado por los servicios técnicos de este ayuntamiento y fue también aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local el día 11 de abril de 2014. Dicho proyecto contaba con un presupuesto de licitación que ascendía a 3.853.457,50 euros. Y en virtud del convenio suscrito, el Ayuntamiento de Jerez y el Consorcio Zona Franca acordaron su colaboración para la financiación y ejecución material del citado proyecto de reurbanización. En tal sentido, el Ayuntamiento de Jerez aportaría la cuantía de 1.156.037 euros, importe que fue abonado con fecha 27 de noviembre del 2014. Es decir, el Ayuntamiento de Jerez aportó, los ciudadanos de Jerez aportaron para las obras de ese polígono 1.156.037 euros. El Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos,
realizaría los estudios geotécnicos necesarios para la licitación de las obras y asumiría la dirección facultativa de las mismas y la coordinación de seguridad y salud. Sin embargo, esta coordinación fue finalmente asumida por el consorcio, desconociéndose para este ayuntamiento los motivos o acuerdos que llevaron a este cambio. Por su parte, Zona Franca aportaría la financiación resultante necesaria para la ejecución de las obras hasta el límite del presupuesto máximo. Tiempo. Yo quiero recordar los tiempos, tenéis la pantalla para que lo vean, porque creo que va por el principio de los principios. Partido Popular. Sí, señora presidenta. Vamos a ver, estamos de acuerdo con lo dicho por la señora Ripalda. Estamos de acuerdo también con lo manifestado por el señor Ruiz Verdejo. Efectivamente, el polígono y salida sur de la ciudad no puede estar en peores condiciones, no puede dar una imagen peor. Pero yo quiero ser proactivo, quiero ser muy positivo. Yo estoy convencido de que esto, si todos nos ponemos a trabajar, tiene solución. Y desde luego el Gobierno municipal, en la medida en que realice cualquier tipo de actuación para solucionar esto, va a contar con el apoyo de nuestro grupo. Señora Ripalda, usted en su propuesta insta fundamentalmente a la zona franca, apoyamos y nos parece bien. Pero también, si no me permite, no hay que olvidar, señor Cama, la responsabilidad que de alguna manera tiene el ayuntamiento, puesto que la zona franca está en Jerez, puesto que ya el ayuntamiento invirtió, el señor Cama lo ha recordado, 1 millón de euros en su momento, dinero que probablemente se ha perdido, como probablemente también se ha perdido los 4 millones, 75% que ponía la zona franca, que a través de fondos FEDER ponía la zona franca, pero eran fondos FEDER. Pues tendremos que empezar otra vez, y tendremos que hacerlo bien. Y en ese sentido, siendo positivo, apoyamos la propuesta, pero incidimos en que el ayuntamiento tiene mucha faena por delante. Y hasta ahora no lo ha hecho como tenía que hacerlo. Esperemos que no sea demasiada tarea para las luces de este ayuntamiento y, en cualquier caso, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea mejorar la zona franca, porque es mejorar la empleabilidad en la ciudad y también, y creemos que también tiene su importancia, porque es mejorar un acceso a Jerez y una imagen de nuestra ciudad. Nada más. ¿Me escucha? Es que no se escucha. Que es de vital importancia. Ya se me escucha. El sonido está fatal, ¿eh? La suya no funciona. ¿Me escucháis todas y todos? Ahora Eso era lo que tú querías. Vale, agradecer a todas y a todos el apoyo que nos brindáis con esta propuesta, porque creemos que es vital para nuestra ciudad. Es verdad que el polígono industrial Portal es el polígono industrial, comercial, empresarial más importante que tiene nuestra ciudad. Esto lo ratificamos y todas lo conocemos. Y sí es cierto que le pedimos a este Gobierno, al Ayuntamiento y al señor Cama, que nos dé un feedback de todas las reuniones que se produzcan y todos los avances que se produzcan. Señor Cama, ¿me está escuchando? Señor Cama, es que me estoy dirigiendo a usted en los minutos que tengo concedidos para poder cerrar. Yo le pediría que nos informaran a todos los grupos municipales un feedback de todos estos diálogos, de todos estos contactos con la señora Victoria Rodríguez que habéis tenido y demás, y todos los avances, y que mantengáis lo que dijisteis en la noticia: transparencia, efectividad y rigor. Es decir, y que los demás sepamos los avances que se están dando en esta cuestión, porque creemos que es vital y importante para nuestra ciudad, como he dicho. Con lo cual, solamente esperamos que haya avances en el tema y que no se pierda, como se han perdido los 3,8 millones de euros de los fondos FEDER, que tampoco, como bien dicen los compañeros de otros grupos municipales, no sabemos dónde han ido a parar. Muchas gracias. Izquierda Unida, Ciudadanos, señor Camas. Efectivamente, vamos a seguir manteniendo la transparencia y el rigor con el que estamos haciendo las cosas. Se informó el otro día debidamente de la reunión que mantuvimos con la actual presidenta de la zona franca y, lógicamente, pues nosotros lo que queremos es solucionar esto cuanto antes. Efectivamente, tiene razón el señor Durá, que tenemos un trabajo muy duro porque nos dejaron ahí una situación tremendamente complicada.
Entonces, por lo tanto, solucionar las cosas que dejó el Partido Popular estancadas y con un intrincado movimiento y difícil situación, pues lógicamente requiere una complejidad importante. También es verdad que ahora ha cambiado la dirección de Zonas Francas. No le voy a recordar, señor Durá, la cantidad de cuestiones que tuvo el cambio de responsable de Zonas Francas que solucionar en la provincia de Cádiz, al hilo de estas mismas maneras de actuar, como se hizo en el polígono del Portal en Jerez. En fin, en eso estamos. Nosotros tenemos un compromiso, en primer lugar, muy importante, además de solucionar lo de Zonas Francas, y es no dar por perdido, como dice el Partido Popular, que da por perdido 1 millón de euros de los jerezanos. Ese es el compromiso que tenemos, no dar por perdido 1 millón de euros, que ya ellos lo dan por perdido, porque lo pusieron por delante, quitándolo además de otros proyectos de la ciudad. Por lo tanto, bueno, nosotros vamos a intentar solucionar esta situación, ese es el compromiso adquirido con la nueva presidenta, que en primer lugar ella se ha comprometido a poner las cuentas en orden y a decirnos en qué situación se encuentra. A partir de ahí, lógicamente, nosotros tenemos por delante un posible pleito en el que también el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento está trabajando. Muchas gracias. Señor Cama, díganos qué van a hacer, díganos qué están haciendo, porque usted ha hablado de transparencia y rigor, usted ha dicho que se encontraron en una situación complicada. Bueno, cuando se entra a gobernar se encuentran muchos tipos de situaciones y según las capacidades de uno, pues te puede parecer más complicada o menos complicada. Nosotros nos encontramos un pufo del señor José de Mier en la zona franca, precisamente, de ustedes, y se solucionó. El 1 millón de euros quizás haya perdido, pero si se ha perdido es porque están ustedes. Que cambie el gobierno de la ciudad y verán ustedes cómo ese dinero no se pierde, no se pierde. Yo insisto, ustedes son los que están perdidos. Usted que habla tanto de transparencia, transparencia cero, y usted que habla tanto de rigor, pues el rigor con usted es lo que se suele llamar un oxímoron, es decir, una cosa que no encaja de ninguna manera, es imposible. Urbanismo ahora mismo es imposible que haya rigor. En cualquier caso, siendo positivo, si nos muestran con transparencia y con rigor que están haciendo algo, y yo le pido que nos lo diga, si nos demuestran que están haciendo algo, le vamos a apoyar si van en la buena dirección. Claro que le vamos a apoyar y vamos a arrimar el hombro. Pero, hombre, hagan algo, porque lleva 3 años y medio casi, 3 años y medio, y en 3 años y medio es que no han hecho nada, pero vamos, nada, más que decir que van a hacer, que estamos en ello, que no hemos encontrado una situación complicada y que es culpa del gobierno anterior. Aquí ya no hay nada que sea culpa del gobierno anterior. La culpa del gobierno anterior los primeros meses, el primer año, pero cuando ya se está gobernando, la culpa es del que gobierna. La culpa de lo que ocurre en Jerez es del gobierno actual de Jerez. De acuerdo que hay circunstancias antiguas, de acuerdo. Pero ustedes están gobernando, tienen los instrumentos, tienen la financiación, tienen mucho más dinero de lo que ha tenido Jerez en mucho tiempo para solucionar las cosas. Trabajen, déjense de esa niñería de echar las culpas. Si es que continuamente están diciendo, es que ustedes, nosotros gobernamos 4 años en circunstancias difíciles, ustedes gobiernan 3 años y medio en circunstancias mucho más fáciles. ¿Y cuál es el resultado? Así que, por favor, trabajen y tendrán nuestro apoyo. Estoy convencido que el apoyo de toda la corporación. Pero trabajen. Y por otra parte, señora Ripalda, insisto, le vamos a apoyar la propuesta porque creemos que es lógico, que es necesario, solamente esa puntualización que hemos hecho, que no se trata solo de instar a Zona Franca, sino se trata también, y con mucha intensidad, de instar al Ayuntamiento para que trabaje con transparencia y con rigor, como les gusta tanto decir, llenándose la boca. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar. Ay, perdón, si usted le hace la palabra para cerrar, si quiere. Sí, yo ya para cerrar quería decir lo siguiente, porque como han salido más cosas, yo le diría al señor Durán, bueno, darle las gracias por el apoyo a la propuesta, pero que no se ponga tan bien puesto, en el sentido de que el PP, el presidente anterior de Zona Franca era del PP y estaba cobrando un sueldo que, a pesar de no ejercer como tal, como presidente, que tal vez si hubiera ejercido sus funciones y hubiera actuado como tal, pues igual habría cosas que se hubieran hecho de otra forma y se hubieran hecho mejor, ¿no? Y la gestión que hoy en día adolecemos de eso, de mala gestión, pues igual no hubiera llegado al punto que ha llegado hoy en día. No obstante,
Repito, agradezco el apoyo de todos los grupos municipales a la propuesta y espero que esta vez en firme y en serio y con solvencia, como he dicho antes, y con rigor, sacan adelante las cuestiones para poner en marcha un polígono que realmente tiene tantas deficiencias y está tan necesitado de esta inyección de dinero y de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ripalda. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 7 del Grupo Municipal Ganemos, relativa a las sociedades SOCIMI. Sí, tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros traemos una proposición que habla sobre las SOCIMIs. Este nombre que parece exótico habla de sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo que son? Pues son sociedades que adquirían oficinas, pisos, locales comerciales, centros comerciales, oficinas de logística, etcétera, ¿no? Se crearon para adquirir este tipo de bienes y para dinamizarlos en plena pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y para ello el Gobierno le dio una serie de ventajas fiscales para dinamizar el mercado inmobiliario, para que la gente pudiera alquilar, pudiera comprar, en un momento donde estaba este mercado paralizado. Entonces, pues bueno, tiene una serie de ventajas fiscales que hace que dejemos de ingresar alrededor de 261 millones de euros que no pagan estas sociedades. Y resulta que el precio de la vivienda actualmente ha repuntado en la zona europea un 4,2 y en España un 7,2. O sea que el precio de la vivienda está aún más alto. Y si vamos ya al tema de los alquileres, que era sobre todo lo que tenía que dinamizar este tipo de empresas, nos encontramos que en el primer trimestre de este año los alquileres han crecido un 18,2 respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, en un año han crecido los alquileres un 18,2. Y estas empresas siguen tributando con privilegios respecto al resto de la sociedad. Y ahí no queda la cosa. No solamente tienen un privilegio a la hora de pagar impuestos y se ahorran un dineral, sino que además este tipo de sociedades deberían de estar controladas por Hacienda, pero como Hacienda hace muy bien su trabajo y está muy encima y fiscaliza a las empresas, no tuvieran otra idea el Partido Socialista, el Partido Popular y los nacionalistas del PNV, los nacionalistas del PNV, de decir que este tipo de sociedades no las controlará Hacienda, que son los que deben de controlar este tipo de historias. Lo controlará la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que curiosamente el presidente lo elige el Gobierno. No es un funcionario, no es un técnico, no es nada. Es un cargo puesto por el Gobierno de turno. Evidentemente, las denuncias por irregularidades de este tipo de sociedades pues bajaron muchísimas. Cuando la llevaba Hacienda, sí salían irregularidades, se denunciaban y se hacían frente, pero cuando el Partido Socialista, el PP y los nacionalistas vascos se pusieron de acuerdo, cambiaron las cosas para que se dejaran de controlar. O se controlara por alguien puesto por ellos, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, nosotros pedimos, instamos al Congreso de Diputados a que se retiren los beneficios fiscales a este tipo de empresas, porque ya no tienen sentido, ya no hay que dinamizar el mercado inmobiliario. Y también instamos al Congreso de los Diputados a que quien fiscalice este tipo de actividades sea el Ministerio de Hacienda, que lo hace mucho mejor que la Comisión del Mercado de Valores, cuyo presidente es un cargo elegido por el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Lo que ha explicado el señor Sánchez no es ninguna tontería y explica cómo las élites vascas, catalanas y españolas, más allá de las broncas que tienen con las banderitas, se ponen de acuerdo cuando se trata de defender las cosas del comer.
¿vale? Y eso lo hemos visto, bueno, aquí y en otros muchos casos. Pero en este caso, Convergencia entonces, PNV, PP y PSOE, pues aprobaron esa enmienda para que efectivamente las SOCIMI no fueran fiscalizadas por Hacienda, sino que lo fueran por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero más allá de eso, esos beneficios fiscales a los que hace referencia la propuesta reflejan la apuesta por un modelo equivocado, un modelo que nos ha traído nefastas consecuencias. La apuesta por la especulación inmobiliaria. Parece que ya no nos acordamos de cuando explotó la burbuja, pero seguimos apostando por las mismas y fracasadas fórmulas. Y lo que es peor, hacemos recaer el peso del Estado, el coste de nuestros servicios públicos sobre las rentas del trabajo, mientras amnistiamos a los grandes capitales, a los defraudadores y, en este caso, privilegiamos a los especuladores, como ocurre con esta sociedad. Evidentemente, Izquierda Unida va a votar a favor de esta propuesta y coincidimos con Ganemo no solo en la necesidad de acabar con los privilegios de estas sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, sino de todo el entramado que al fin y al cabo no hace más que beneficiar a unos pocos para que al final el coste de nuestros servicios públicos, la deuda, etcétera, etcétera, la terminemos pagando siempre los mismos. Sí, nosotros nos vamos a abstener en esta proposición y, de hecho, bueno, me explico. Yo creo que además parece demasiado radical los planteamientos que se han hecho en el Pleno hablando de una sociedad de que lo que ocupa es el 3% del mercado de alquiler en el país. Y, bueno, además nos vamos a proceder a la abstención porque ha hablado precisamente con el Gobierno de la Nación y con el personal que es responsable económico en el Congreso de nuestro grupo. Nos comentan que ya hay una regulación en marcha tanto para la fiscalidad de los fondos buitres, todo ese planteamiento que se hace, que evidentemente estamos en contra de la existencia y que entendemos que se tiene que regularizar y que confiamos en que se va a aprobar una ley en consecuencia y que dé esa solución a lo que comentaba el compañero de Izquierda Unida. Y además también hay una proposición de ley que no sé si la conocéis, hay una proposición de ley ya en el Congreso para trabajar allí en Madrid, precisamente para intentar fomentar los alquileres asequibles, ¿no? Lo que está trabajando el Gobierno de Pedro Sánchez, potenciar y posibilitar poner en el mercado esas 20.000 viviendas vacías de forma asequible y medidas precisamente para que acabemos con todas esas viviendas, ¿no? Para nuestro grupo es un derecho social la vivienda, si se va a regular en Madrid, por lo tanto, pues entendemos que en esa regulación global que se haga, que también evidentemente estarán pues este tipo de sociedades y otros mecanismos que tengamos que articular, pues engloben todas las medidas y que tampoco, bueno, pues criminalicemos una figura que en su momento y debido a la crisis inmobiliaria pues se creó precisamente para dinamizar el mercado y para dar salida a un problema existente. Quizás llegue el momento de darle otro tipo de solución y creo que en esa proposición de ley que se está trabajando es donde se debería plantear y darle una solución global al problema y no específicamente o puntualmente con este tipo de sociedades. Muchas gracias. Grupo Popular. Sí, señora presidenta. Vamos a ver, con todo el respeto, yo creo que, señores de Ganemos, ustedes en este caso, más que por la evidencia, se están dejando llevar por prejuicios ideológicos. Vamos a ver. Por favor. Para combatir el paro, para que haya trabajo, es fundamental que haya inversión. Para que haya inversión tiene que haber ahorro, puesto que el dinero no cae de los árboles, por lo menos no cae de los árboles en Europa y de luego no en España. Y las SOCIMI son un instrumento de ahorro, que se puede mejorar, sin duda, que se puede controlar mejor, sin duda, que a lo mejor hay que quitarlo de la Comisión del Mercado de Valores y llevarlo a Hacienda. Tal vez sí. De todos modos, les recuerdo que si el señor que dirige la Comisión del Mercado de Valores está nombrado a dedo por el Gobierno, el ministro de Hacienda también.
Y con este Gobierno casi todo el mundo, la directora de Radio y Televisión, casi todo el mundo. O sea que tampoco es garantía, exactamente eso, tampoco es garantía, Raúl, porque nombrado para dedo, el ministro también. En cualquier caso, sin prejuicio, vamos a ver, no es cierto que no tributen, no es cierto que no paguen impuestos. Los impuestos, la fiscalidad puede estar o al principio o puede estar al final, en el destino. Y en este caso está en el destino. Son sociedades que, como cargan con la obligación de distribuir mediante dividendo el 80% de sus ingresos, de los ingresos derivados del alquiler, no pagan impuestos de sociedades, pero los dividendos tributan como renta de capital y tributan entre el 19 y el 23%. O sea, sí pagan impuestos, claro que pagan impuestos. ¿Quién se va a librar de pagar impuestos? Nadie, nadie. Segunda cosa que dice usted, se pierden, creo que dijo usted, 261 millones de euros. Vamos a ver, primero, ¿de dónde habrá sacado la cifra? Eso es lo que no se sabe. Pero claro, por otra parte, si se aumenta la fiscalidad, al aumentar la fiscalidad habrá menos beneficio, se retraerá el mercado y probablemente se pierda más dinero todavía, Por otra parte, es verdad que los alquileres han aumentado. Yo no sé bien por lo que es, yo tampoco soy un experto, pero de luego no puede ser, y esto el señor Galván lo ha apuntado, que sean por las OSIMI. Las OSIMI controlan en España un 3% del mercado del alquiler. En Madrid, que es donde más han subido los alquileres, un 0,56%. Y además entre 63 OSIMI. O sea, que ni siquiera es que haya un oligopolio, una única OSIMI. No, son muchas que controlan muy poco. No tienen valor de mercado para influir en los precios. No tienen valor de mercado en cualquier caso. Ahora bien, estamos de acuerdo en que se controle más. Muy bien, que se controle más. Pero no se le puede culpar del aumento de los precios, no se puede decir que no tributan y, desde luego, pues tampoco se puede decir que no es un instrumento de ahorro tan válido como cualquier otro, como está ocurriendo en toda Europa, que precisamente estas sociedades funcionan y muy bien en toda Europa. Señor Durán, muchas gracias. Señor Sánchez. Sí. Bueno, explicar que estas sociedades no es que no paguen impuestos, es que tienen privilegios fiscales respecto a las personas. Mientras que se sube el IRPF a las personas, a este tipo de sociedades se les baja los impuestos. Eso lo que hace es demostrar quién realmente sostiene los presupuestos del Estado. Imagínese el volumen de dinero que mueven estas empresas, que siendo un 3%, las arcas del Estado están dejando de ingresar más de 260 millones de euros. La de lavadoras de segunda mano y claveles que se podían comprar con 260 millones de euros. Por otro lado, al Partido Socialista, decirle que con el tema de la abstención hay una propuesta encima de la mesa en el Congreso. Hay una propuesta encima de la mesa de Unidos Podemos para que esto se regule. Y bueno, decir que este tipo de empresa tiene este tipo de privilegios para sacar al mercado inmobiliario viviendas, locales y demás. ¿Qué han hecho este tipo de empresas? En vez de sacarlas al mercado, se las han guardado y las están sacando poquito a poco en los momentos en los que más dinero pueden sacar. Es decir, su objetivo no era dinamizar el mercado inmobiliario, sino especular con el mercado inmobiliario. Y encima nosotros le damos ventajas fiscales y dejamos de controlarlas. Señor Durán, si está de acuerdo en que esto lo lleva Hacienda, si está de acuerdo en que esto se puede mejorar, si está de acuerdo en que pagan menos impuestos que cualquiera de nosotros, ¿por qué no vota a favor? ¿Por qué no vota a favor? Y al Partido Socialista decir que tome relevo, que tenga en cuenta la propuesta que tiene Unidos Podemos ahí en el Congreso encima de la mesa y que le meta mano a esto y que no vale solamente con hablarlo, sino las cosas hay que hacerlas con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo le tengo que dar la razón al señor Durán en lo que decía de que en esta propuesta quizás pues, nos estamos dejando llevar por la ideología.
Lo que ocurre es que, claro, en todas nos estamos dejando llevar por la ideología, nosotros y vosotros. Y hay ideología cuando ustedes dedican decenas de miles de millones a salvar a la banca y mientras miran hacia otro lado, mientras esa banca expulsa a la gente de sus casas. Y hay ideología mientras ustedes protegen a los grandes capitales y, por otra parte, suben los impuestos a quienes peor lo tienen para poder pagarlo. Hay ideología cuando ustedes recortan en nuestros servicios públicos para pues favorecer la competencia del capital privado. Y hay ideología también en que los impuestos, decía usted, ¿quién se libra de pagar impuestos? Hombre, aquí en España unos cuantos, señor Durán, unos cuantos. Y por desgracia, de los que más tienen, porque ustedes, mientras han estado en el gobierno, y el Partido Socialista, que tiene un discurso, pero que después, a la hora de la verdad, en la práctica hace cosas muy parecidas, pues están privilegiando siempre a los mismos. Y cuando aumentan la fiscalidad, aumentan los impuestos directos y aumentan ustedes el IVA, que pagamos todos. Porque es cierto que en una situación de crisis, pues a lo mejor hay que apostar por incentivar el consumo, pero no precisamente subiendo un impuesto como el del valor añadido. Quiero decir, aquí hay ideología en todo, por un lado y por el otro. Y es normal, por otra parte, que esto ocurra. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Vamos a acabar con los privilegios, y en este caso de este tipo de sociedades, porque además no hay una justificación objetiva. A lo mejor hace unos años me podrían ustedes decir, como ha dicho el señor Durán, es que tenemos que incentivar el mercado de alquiler. Bueno, puedo estar de acuerdo o no en el fondo, pero es que ahora no existe una justificación objetiva. Entonces, bueno, yo creo que, y lo que decía el señor Galván, si el Gobierno está por la labor de corregir todas estas cosas, pues todavía mejor, pues vote usted a favor, no se abstenga aquí. ¿Qué sentido tiene? Que se abstenga si efectivamente el Gobierno va a acabar con esto. Por lo demás, el Grupo de Izquierda Unida va a votar a favor de esta propuesta e insisto, hay mucho más y tenemos que seguir rascando. Nos va a costar, mientras en el Gobierno se sigan alternando el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo que hace lo hace con la boca chica. Gracias. Bueno, pues vamos a insistir en lo que dije en mi intervención anterior. Más control, estamos de acuerdo, pero desde luego que hay aquí un prejuicio ideológico. Vamos a ver, insisto, para generar inversión es necesario el ahorro previo, por lo menos en un país normal. En Venezuela sus amigos tal vez no, allí lo roban directamente al Estado, ¿no? O en Cuba, pero en un país normal, el señor Iglesias seguro y la señora Montero seguro que han ahorrado para comprarse la mansión de la Sierra, seguro. Hay que ahorrar para invertir, por favor, no interrumpa. Hay que ahorrar para invertir, ¿no? Y esto es un instrumento de ahorro que tributa, vamos a ver, tributa en IRPF. Tiene que repartir dividendos sobre el 80% de los beneficios. Las personas físicas tributan entre un 19 y un 23%. Claro que tributan. Y por otra parte, no... Vamos a ver, ha dicho usted, sin ninguna prueba, que están copando los locales de alquiler para subir los precios. Bueno, eso habrá que demostrarlo y si es así, desde luego, habrá que ir a los juzgados. Eso no puede ser, porque es que además eso estoy convencido de que no se está haciendo. Es más, si estas sociedades no rehabilitaran edificios, no compraran solares y construyeran y no sacaran pisos en alquiler, habría menos oferta. Y, lógicamente, por la vieja ley de la oferta y la demanda, si hay menos oferta, suben los precios. O sea que si se desaparece la SOCIMI, probablemente haya menos oferta y suba los precios. Que hay que controlarla, que hay que regularla, vamos a estudiarlo. Que quizás tenga que volver al Ministerio de Hacienda el control, vamos a estudiarlo. Pero, de luego, gratuitamente decir que sube porque sube el alquiler por culpa de ellos, que no pagan... No, hombre, no, digan las cosas como son, entre otras cosas, porque ahí es donde tienen ustedes más razón, en la verdad. Pero si para conseguir un objetivo ideológico tiran de demagogia y tiran de mentira, pues entonces la han fastidiado.
porque es que es muy fácil rebatirlo, porque los datos que ustedes dan no son los adecuados. Y a nosotros no nos gustan ni la SICAP, ni la SOCIMI, ni la banca, ni nada. A nosotros nos gusta la gente. Pero es que los datos son los que son. Y la SOCIMI, mientras no se demuestre lo contrario, no son la bestia negra que ustedes quieren hacernos creer. Insisto, están tirando de prejuicio ideológico. Aún así, nuestro voto no va a ser contrario. Aún así. Muchas gracias. Bueno, gracias, agradecer a los grupos que... Bueno, Ciudadanos no sé lo que va a hacer, la verdad. No he hablado. Agradecer a los grupos que van a votar a favor y, bueno, decir un par de cosas. Por un lado, al Partido Socialista, agradecer de que ha dado un pasito más hacia el tomar las riendas sobre este asunto respecto a Diputación. Allí en Diputación se votó en contra, el Partido Socialista votó en contra a esta propuesta. Aquí os abstenéis y esperemos que en el Congreso votéis a favor. Esperemos que vaya avanzando hacia la solución al problema. Y por otro lado, señor Durán, ¿que a usted le parece que estas cifras no son las correctas, que no sé qué? Señor Durán, el gurú de la estadística sobre vivienda en España, ¿verdad? Se acaba de atribuir, a ver, son cifras de Eurostat, son cifras oficiales las que hemos dado aquí, no nos las hemos sacado de la manga. Y porque a usted le parezca no quiere decir que sean verdad. Eso denota un poquito el nivel argumentativo que estáis dando, ¿no? Y no sacaros cosas de la manga, ni tampoco os inventéis este tipo de historias. Por lo tanto, lo que sí es seguro es que este tipo de empresas, en vez de sacar las viviendas al mercado, se las han guardado, las han dejado vacías y han contribuido a que el precio de la vivienda y del alquiler aumente. Eso es un hecho. Y estamos viendo cómo los sueldos bajan y los alquileres aumentan y el precio de la vivienda aumenta. Y estamos viendo, eso no nos lo sacamos de la manga, cómo la vivienda cada vez es más inaccesible para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país. Y eso, no, por desgracia, es un hecho. ¿Recuerda la campaña que decía el Partido Popular cuando no gobernaba, lo de no más IVA, no más IVA? ¿Acordáis de eso? ¿Qué hizo el Partido Popular nada más entrar? Subir el IVA, que nos afecta a todos y a todas. Cualquiera que compre una barra de pan, ya sea multimillonario o esté en la más terrible miseria, paga el mismo IVA. Y el Partido Popular subió ese tipo de impuestos. Sin embargo, a este tipo de empresas le da ventajas fiscales. Está claro para quién gobierna gente como el Partido Popular. Así que, bueno, ya habéis retratado, os habéis quitado la careta. Por muchos claveles que regaléis, seguiréis teniendo la imagen que tenéis. Y, bueno, ánimo y agradecer de nuevo a la gente que va a votar a favor a esta propuesta. Muchas gracias. ¿Votamos? ¿Votó a favor de la propuesta? Perdón. ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Vale? Vale, pero vamos a ver. La señora Paredes antes ha levantado y como se ha equivocado, yo no he dicho nada. Que conste el voto como usted quiera. Pero vamos, téngalo en cuenta también cuando vote. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, buenos días. En primer lugar, pues darle la bienvenida al colectivo de la Plataforma 45 Sin Despidos que nos acompaña hoy, agradecer su presencia de verdad, porque bueno, vamos a intentar desde todas las administraciones públicas pues darle una solución a una situación que creemos que es bastante injusta. El paso de un servicio militar obligatorio a uno profesional determinó que fuera necesario establecer un nuevo modelo de tropa y marinería que inicialmente se ha establecido con carácter temporal.
La evolución normativa de distintas leyes de personal evidencia la improvisación del sistema ideado, que pasó de tener como edad límite de los 35 a los 45 años, con la circunstancia de que además cuando se aprueba la Ley de Tropa y de Marinería del año 2006 se permite a los que ya se habían ido que volvieran y reingresaran en las Fuerzas Armadas. Y ello porque se reconocía en la exposición de motivos que el sistema directamente había fracasado. Hasta ese momento las leyes reguladoras habían previsto un sistema de homologación de estudios que hubieran adquirido en su etapa profesional. Sin embargo, cuando en el año 2007 se aprueba la ley de la carrera militar, se produce la homologación de los programas de estudio con estudios académicos, de tal forma, por ejemplo, que los oficiales deben adquirir el título de grado en ingeniería